En los tranquilos suburbios de Estados Unidos, una historia peligrosa se gestaba en el cobertizo de un adolescente. David Hahn, movido por una curiosidad insaciable, decidió construir un reactor nuclear en su patio trasero. Inspirado por un manual de los Boy Scouts, su pasión lo llevó a reunir materiales radiactivos y desafiar los límites de la ciencia amateur. Su experimento transformó el vecindario en un sitio federal de materiales peligrosos, recordándonos el poder y el peligro de la curiosidad sin límites. Todo comenzó con un libro de experimentos químicos para niños. Para David Hahn, era más que un pasatiempo. Era una puerta a un mundo de posibilidades, donde la materia y la energía podían ser dominadas. Su habitación se transformó en un laboratorio improvisado, cada vez más peligroso. Inspirado por la insignia de energía atómica de los Boy Scouts, David soñó con construir un reactor nuclear. En secreto, reunió materiales radiactivos y convirtió su cobertizo en Michigan en una instalación nuclear clandestina. David Hahn, nacido en 1976 en Michigan, era un niño tranquilo y curioso, fascinado por la ciencia desde pequeño. Mientras otros jugaban, él experimentaba solo en su habitación, buscando controlar un mundo caótico tras el divorcio de sus padres. Su pasión lo llevó a realizar experimentos cada vez más peligrosos, desde quemaduras hasta explosiones, sin miedo al fracaso ni al peligro. Un accidente con fósforo rojo llenó su cuarto de humo, pero en vez de detenerse, David se volvió aún más decidido. El niño que jugaba con fuego estaba a punto de desencadenar una emergencia radiológica que nadie imaginaba. David Hahn, un joven Boy Scout fascinado por la ciencia, encontró en la insignia de energía atómica una puerta a lo desconocido. El folleto de seguridad nuclear, lejos de disuadirlo, encendió su ambición: construir un reactor nuclear en casa. Ya no era solo química de colores, sino la fuerza que mantiene unido el universo. Adoptó la identidad de Profesor Hahn para obtener información confidencial de expertos. Recolectó materiales radiactivos de detectores de humo, relojes y linternas. Su obsesión lo aisló, transformando el cobertizo de su madre en un laboratorio nuclear clandestino. Sin saberlo, David no construía una estrella, sino una bomba radiológica en su propio vecindario. A la edad de 17 años, la ambición de David Hahn se había cristalizado en un objetivo singular y audaz. Ya no era suficiente causar pequeñas explosiones químicas o sintetizar compuestos interesantes. Iba a construir un reactor nuclear. Específicamente, su objetivo era construir un reactor reproductor, un diseño notoriamente complejo y avanzado que crea más material fisible del que consume. Esto fue un salto de la química de sótano a la cúspide de la física nuclear, un dominio reservado para naciones e instituciones multimillonarias. Para David, sin embargo, era simplemente el siguiente paso lógico en su viaje científico. La idea, imposible para casi cualquier otra persona en el planeta, se convirtió en su obsesión inquebrantable, el propósito central de su joven vida. Para lograr esto, sabía que necesitaba más que solo materiales, necesitaba un plano. En una época anterior al acceso instantáneo a Internet, la información era una mercancía celosamente guardada. David superó este obstáculo con una astucia notable, adoptando la personalidad del profesor Hahn, un profesor de física de secundaria. Comenzó una sofisticada campaña de envío de cartas, contactando a una gran cantidad de organismos oficiales. Escribió al Departamento de Energía, a la Comisión Reguladora Nuclear y a la Sociedad Nuclear Americana. Sus cartas estaban cuidadosamente redactadas, llenas de la jerga técnica suficiente para ser convincentes, pidiendo orientación sobre un proyecto para sus estudiantes. Contó una historia de curiosidad académica, enmascarando su verdadera y aterradora intención detrás de un velo de propósito educativo.
La respuesta fue asombrosa. Creyendo que estaban ayudando a un educador dedicado, funcionarios y científicos le respondieron. Le enviaron folletos, informes técnicos y listas de proveedores de isótopos. Le ofrecieron consejos sobre el manejo de materiales radiactivos e incluso discutieron los principios del diseño de reactores reproductores. Un profesional de la NRC, intrigado por las preguntas del profesor, incluso mantuvo una larga correspondencia con David, proporcionándole información invaluable, paso a paso, sobre el proceso de aislamiento de elementos radiactivos. Sin saberlo, las mismas instituciones destinadas a regular la energía nuclear estaban entregando a un adolescente las llaves del reino, proporcionándole una hoja de ruta para construir su dispositivo imposible. Armado con este tesoro de conocimiento clasificado, David formuló su plan. Recopilaría elementos radiactivos de artículos domésticos comunes, los purificaría y los concentraría en un núcleo. Luego bombardearía este núcleo con neutrones para iniciar una reacción en cadena. Su cobertizo se convertiría en su laboratorio, su vasija de reactor y su centro de mando. El plan estaba meticulosamente detallado, extraído del asesoramiento experto que tan inteligentemente había solicitado. Comprendía los riesgos, al menos en teoría, pero estaban eclipsados por la pura fuerza de atracción de su ambición. Ya no era solo un chico curioso, era el arquitecto de su propio programa nuclear secreto. Con un plan sólido, David Hahn inició la búsqueda de materiales radiactivos para su reactor. Comenzó recolectando detectores de humo por su americio y linternas de camping por su torio. También buscó radio en relojes antiguos y hasta consiguió mineral de uranio. David concentraba y combinaba estos elementos en su cobertizo sin notar el peligro creciente. Así, se convirtió en un prospector atómico, acumulando veneno invisible en su vecindario. David Hahn, con su colección de elementos radiactivos, se propuso crear el núcleo de su reactor, el corazón de su experimento. Construyó una fuente de neutrones usando berilio y americio, ensamblando todo con papel de aluminio y cinta adhesiva. Mezcló torio y radio en polvo, empaquetándolos en un bloque de plomo como escudo improvisado. Su núcleo, un cubo de aluminio con polvos radiactivos, fue envuelto en ceniza de torio y rodeado de plomo y hormigón. Los clics del contador Geiger aumentaban, señal de su éxito y del peligro creciente. El cobertizo del jardín era el mundo de David Hahn. Allí, su contador Geiger marcaba el ritmo de su obsesión. Una noche, el clic familiar se transformó en un grito agudo. La radiación se disparó. La aguja se clavó en el extremo de la escala. David, emocionado, pronto sintió miedo. La radiación escapaba, cubriendo la propiedad como una niebla invisible. El experimento se había descontrolado. El grito del contador ya no era triunfo, sino desastre. El sueño de construir una estrella se convirtió en pesadilla, y David quedó solo en el epicentro. Atrapado por la urgencia, David desmanteló su reactor nuclear en secreto, empacando materiales peligrosos en el maletero de su Pontiac. Su plan era deshacerse de ellos lejos de casa, pero sus actividades nocturnas despertaron sospechas en el vecindario. Una noche, la policía lo detuvo y, al registrar su coche, hallaron materiales radiactivos y extraños polvos. Pronto, agentes federales y la EPA intervinieron. El secreto de David se había convertido en un caso nacional, atrayendo la atención de todo el país. Después de la limpieza federal, muchos esperaban que David Hahn enfrentara duras consecuencias legales por su experimento nuclear en el patio trasero. Sin embargo, nunca fue acusado formalmente. Simplemente no había leyes para un adolescente que construía un reactor en su cobertizo. En cambio, David recibió libertad condicional por un robo no relacionado, con la condición de que evitara materiales radiactivos.
El verdadero castigo fue social. Su familia quedó destrozada, su reputación arruinada, y se convirtió en un marginado, infame como el Radioactive Boy Scout, el niño explorador radiactivo. Despojado de su pasión y aislado, la vida de David no se definió por su brillantez, sino por las consecuencias de su mayor error. Buscando un nuevo comienzo, David se unió a la Marina y sirvió en un barco de propulsión nuclear, un giro irónico para el chico obsesionado con los reactores. Pero su salud se deterioró rápidamente. Las llagas y las lesiones insinuaban el daño de años de exposición a la radiación. Dado de baja y a la deriva, David luchó contra la depresión, la paranoia y trabajos inestables. Su obsesión con la radiactividad nunca se desvaneció por completo, transformándose en un comportamiento autodestructivo y problemas legales. Las cicatrices físicas y psicológicas de su experimento lo persiguieron, una tragedia a cámara lenta que se desarrolló durante años. La vida de David se convirtió en una historia de advertencia. El precio de la curiosidad sin control estaba escrito en su cuerpo y mente. En sus últimos años, el declive de David fue notorio. Arrestado por robar detectores de humo, con el rostro marcado por el daño de la radiación, ya no era un prodigio. Era un hombre consumido por la obsesión y la enfermedad mental, sentenciado a prisión y atención psiquiátrica. Murió a los 39 años, oficialmente por intoxicación alcohólica, pero muchos creen que la radiación jugó un papel. El niño explorador radiactivo se convirtió en una historia de fantasmas, una advertencia sobre los peligros de la ambición desmedida y el aislamiento. Su legado perdura, una mente brillante, deshecha por la misma fuerza que buscó dominar. La historia de David Hahn es una lección clara sobre el poder y el peligro de la curiosidad humana. Su impulso por entender el átomo fue extraordinario, pero sin guía o límites éticos, lo llevó al desastre. Hoy, la información es más fácil de conseguir y está más vigilada, pero la tentación de ir más allá sigue ahí. La vida de David nos recuerda. El conocimiento sin responsabilidad puede ser tan peligroso como la ignorancia. En una época de ciencia, hazlo tú mismo. Su historia nos advierte que algunas puertas, una vez abiertas, nunca se pueden cerrar. La verdadera inteligencia no es solo encontrar respuestas, es saber qué preguntas son demasiado peligrosas para hacer. ¿Fue David Hahn un genio incomprendido o una amenaza imprudente? La respuesta es ambas. Su brillantez autodidacta fue notable, pero sus acciones pusieron en peligro vidas y exigieron una limpieza costosa. El genio no excusa la imprudencia. La obsesión de David lo cegó a los riesgos que creó para su familia y comunidad. Con un mentor, podría haberse convertido en un gran científico. En cambio, se convirtió en una paradoja de advertencia. Admiración por su intelecto y condena por su juicio catastrófico. David Hahn sigue siendo un recordatorio inquietante de la delgada línea entre la brillantez y el peligro. La historia de David Hahn es un mito moderno, un Ícaro contemporáneo que voló demasiado cerca del sol atómico. Su ambición y brillantez lo impulsaron, pero ignoró las advertencias y pagó un alto precio. Su viaje revela la importancia de la guía, la salud mental y la supervisión, recordándonos que la sabiduría es tan vital como la inteligencia. El legado de David es una advertencia. Alcanzar el sol puede ser hermoso, pero sin respeto, inevitablemente te quemarás. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte lo que se viene. Gracias por mirar.